Bueno, mi nombre es Claudia Sánchez, yo soy especialista del Museo Suárez. Ahora sí, para iniciar, le doy paso a la directora del museo, María del Pilar Río Frío, quien va a iniciar la sesión de presentación de resultados. Gracias, Claudia. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Es nuestro primer evento virtual, así que estamos también explorando y conociendo cómo funciona, cómo va. Gracias a Ronnie Puchurri, el coordinador de educación de la Casa de la Literatura, y a José Carlos Vázquez, él dirige el aula digital de la Fundación Telefónica. Es muy importante para nosotros contar hoy con ustedes porque nos interesa mucho conocer su experiencia en trabajo con docentes y también sus comentarios respecto a este estudio. Para comentarles un poco y dar un poco de contexto a cómo surge todo esto, pues bueno, el Museo Central es el museo del Banco Central de Reserva de Perú. Es un museo que tiene 38 años funcionando y realmente somos una pequeña red de museos con sedes en Piura, en Trujillo, en Arequipa, y en Lima tenemos la sede principal, que es la que está en Lampa, con Girón Ucayali, que ocupa el edificio que se construyó para ser Banco Central de Reserva ya hace 90 años, es un edificio que cumplió 90 años, y el Museo Numismático del Perú, que forma parte del complejo de la Casa Nacional de Moneda. Entonces, nosotros venimos trabajando ya hace 5 años con programas educativos, y realmente la misión del museo y el enfoque que tiene es un enfoque pedagógico, es decir, todos los programas que realizamos, exposiciones, materiales, nuestra forma de operar tiene ese sentido, nuestra misión está muy vinculada con ello. Entendemos el museo como un espacio para fortalecer la ciudadanía, y si bien nos concebimos como un museo de arte peruano de todos los tiempos, ¿no? Con piezas desde arqueológicas hasta contemporáneas, con una colección muy variada, ¿no? Tenemos una parte muy importante de la colección es la numismática, pero tenemos pinturas republicanas, contemporáneas, coloniales, bienes históricos, esculturas, entre otros, ¿no? Y la colección precolombina y de arte tradicional también. Entonces, si bien hemos venido explorando y trabajando programas educativos muy de cerca con escuelas, la forma de trabajo, por la naturaleza misma del museo y de nuestros recorridos, es en sala, ¿no? Es una experiencia que hemos trabajado mucho con mediación cultural, en base al diálogo, a la interacción, a buscar escuchar la voz del otro, y en este sentido tenemos programas educativos dirigidos a todas las edades y estructurados por grados de escuela, vinculados a la currícula nacional, ¿no? Entonces, todo este nuevo contexto de la cuarentena y de la pandemia nos ha traído nuevos retos, los cuales hemos ido asumiendo también por fases, ¿no? Entendiendo cómo venían cambiando las circunstancias, y en el momento en el que vimos que nuestra forma de operar, a la cual estábamos acostumbrados, iba a cambiar, para replantearnos, empezar un diseño nuevo, necesitábamos entender cuáles eran las necesidades de los grupos con los que venimos trabajando. En este caso, los docentes son esos aliados imprescindibles para hacer el trabajo con las escuelas. Entonces diseñamos con el equipo de educación, con Claudia Sánchez, con Jorge Kishimoto, esta encuesta para docentes, básicamente para buscar cómo servir mejor a los docentes que también se están enfrentando a una nueva forma de trabajo, ellos mismos con sus escolares. Entonces, el propósito de la encuesta fue este, ¿no? ¿De qué manera vamos a construir un vínculo con ellos en este nuevo escenario a través de lo digital? Y también entender cómo podemos fortalecer o explorar nuevas rutas para fortalecer un trabajo más continuo, más cercano entre los docentes, el museo, entre la escuela y el museo.
Básicamente yo creo que desde el museo lo que buscamos es crear una comunidad de aprendizaje. Y esa comunidad de aprendizaje solamente va a ser posible si tendemos los puentes y si abrimos también nuestras colecciones y nuestros recursos para que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas. Hay aspectos positivos de trabajar en lo digital que van por el lado incluso del alcance, ¿no? Nos ha interesado mucho ver más de 800 respuestas de docentes de todas partes del Perú. A este mismo evento están participando docentes que están en Tacna, en Iquitos, en diferentes regiones, a las cuales tampoco nos es posible atender directamente en nuestra sede en Lima. Entonces, también, si bien hay muchos retos, también eso nos trae oportunidades y a través de la encuesta hemos querido identificarlas también. El evento va a estar estructurado por la presentación de los resultados, que va a estar a cargo de Jorge Kishimoto y de Claudia Sánchez. Yo voy a terminar con unas pequeñas conclusiones y luego daremos pase a Ronnie Puchurri de la Casa de la Literatura y posteriormente a José Carlos Vázquez de la Fundación Telefónica. Entonces, doy aquí el pase. Gracias. Bueno, primero buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta presentación de resultados de la encuesta. Para contarles un poquito, contamos con la participación de 828 docentes, tanto de escuelas primarias y secundarias a nivel nacional. El nivel de confianza de la encuesta fue de 95% y formulamos un total de 15 preguntas. Siguiente diapo, por favor. En la pregunta pedimos la opinión de los docentes sobre la relación que existe o debe existir entre el museo y su labor educativa. Como podemos apreciar en el gráfico, el 42,7% considera que el rol del museo es de ser un espacio de nuevos aprendizajes. Así de cerca, el porcentaje del 32,3% que señaló que es un espacio para complementar el trabajo en el aula. Nosotros consideramos que los museos debemos plantear vínculos específicos con el currículo nacional por ello. También un pequeño porcentaje, hacia casi el último, que no lo consideran un espacio de entretenimiento, ya que solamente tiene el 4,8% de las respuestas. Nosotros creemos evidencia, interpretamos, mejor dicho, que es una percepción del concepto de entretenimiento, ¿no? Que a veces es tomado como mera diversión o incluso ajeno al aprendizaje. Finalmente, quería referirme al 19,5% que tenemos en aliados en la generación de contenido, ya que si no fue la respuesta con mayor porcentaje, creemos que existe una gran oportunidad para poder desarrollar programas educativos y recursos digitales de forma colaborativa entre los docentes y el museo. Siguiente, por favor. La siguiente tenía por objetivo conocer el interés de los docentes en el desarrollo de los recursos digitales y cómo podemos ayudar a contribuir a su labor docente. Voy a mencionarles las opciones de los recursos que indicamos. Son el video didáctico para utilizar en clase, la formación para docentes sobre el aprendizaje basado en objetos, la guía para docentes para planificar sesiones de clase, talleres virtuales para alumnos, material bibliográfico para docentes, álbum con imágenes de la colección y fichas de actividades para alumnos. Quería detenerme un momentito para mencionar que decidimos ser más específicos en el tema de formación sobre aprendizaje basado en objetos, ya que esa es una metodología que seguimos nosotros en nuestros programas educativos y en general en todo lo que hacemos tratamos de tener siempre este enfoque. Para contarles un poquito de manera resumida, esta metodología consiste en la exploración de objetos e imágenes para lograr conexión con los estudiantes y maximizar su potencial de aprendizaje. Esta metodología también promueve el diálogo, las experiencias sensoriales y el pensamiento crítico. La conclusión que podemos sacar de este gráfico, mirándolo de una manera general, es que hay un gran interés por todos los recursos. Como podemos observar, los porcentajes son cerca del 90% si juntamos muy interesado e interesado, alcanzan casi todos los recursos cerca del 90%. El recurso preferido por los docentes ha sido el video didáctico, ya que alcanza el 92,5% de interés, seguido muy de cerca por recursos relacionados a la formación del docente, tal como la planificación de sesiones para clases y la formación sobre aprendizaje basado en objetos. Siguiente.
En esta pregunta intentamos medir el tiempo que le dedicarían los docentes a utilizar los recursos digitales durante las sesiones de clase. Podemos apreciar que el tiempo promedio que le dedicarían los docentes a los recursos digitales está entre 15 y 30 minutos aproximadamente. Sin embargo, podemos ver también que hay dos recursos que tienen una tendencia a poder ser utilizados más tiempo, ¿no? Como es el caso de la maleta didáctica, que alcanza un 15% en más de una clase, y en los talleres virtuales, que alcanzan el 18,7% entre 45 y 60 minutos. Esto responde a la estructura de los programas, ya que sabemos que algunos programas toman más tiempo en desarrollarse, ¿no? Como es el caso de la maleta didáctica o de un taller que podría durar perfectamente entre 45 o 60 minutos, ¿no? Que es un poco más trabajoso. Siguiente diapo, por favor. Asimismo, les preguntamos a los docentes qué temas les interesaría que el museo desarrolle y que estén vinculados a las asignaturas que imparten. Podemos ver que el gran preferido fue historia, con un 28,5%. En estos temas de historia incluimos todos los comentarios que se referían a historia del Perú precolombino, a historia mundial, a la historia virreinal, historia natural, entre otros. Les comparto brevemente una de las respuestas de uno de los docentes. Menciona que le interesa el desarrollo político y social de las culturas del Perú. En segundo lugar, tenemos temas vinculados con el arte, como es el caso de las artes visuales, las artes plásticas y escénicas, e incluso también la música. Uno de los docentes nos mencionó que deberíamos desarrollar temas vinculados a la música precolombina a través de un taller de elaboración de instrumentos precolombinos. Otros temas de interés estuvieron vinculados con la literatura y las ciencias, asimismo con habilidades blandas, que el 2,3% consideró que deberíamos desarrollar también desde el museo habilidades blandas, tales como manejo de las emociones, los valores y el trabajo en equipo. Cabe resaltar también que ante la coyuntura por la pandemia de la COVID-19, también señalaron temas relacionados al cuidado de la salud. Siguiente, por favor. Esta siguiente pregunta está relacionada con la frecuencia en el uso de la metodología basada en proyectos. Para comentarles brevemente, esta metodología consiste en la planificación de situaciones de aprendizaje para la resolución de problemas. Algunos beneficios de esta metodología es que integra varias áreas curriculares, desarrolla competencias y capacidades y también permite que los estudiantes construyan su propio aprendizaje. Podemos observar que la gran mayoría ha indicado que utiliza esta metodología solo en ocasiones, con un 32,7%. Este diapo, por favor. Sin embargo, el 31% de docentes ha señalado utilizar esta metodología siempre o casi siempre, ¿no? De este 31% hicimos algunos análisis para ver a qué docentes correspondía, a qué áreas, y nos dimos con la sorpresa de que el mayor porcentaje pertenecen al área de arte y cultura. La mayor cantidad el porcentaje mayor está en los docentes de arte y cultura, seguido el de comunicaciones, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Esta metodología creemos nosotros que es altamente compatible con el mundo virtual y con la enseñanza remota. Además, permitiría incentivar también el trabajo colaborativo entre museos y la escuela. Es por ello que también consideramos que se deberían plantear estrategias desde los museos para fortalecer las capacidades de los docentes en esta metodología y tanto en el uso como en el desarrollo de esta metodología. Para terminar con esta parte de los resultados, se invitó a los docentes a compartir con nosotros un proyecto que han realizado ellos con sus alumnos. Les voy a leer uno de estos proyectos que se tituló Los Señoríos de Moche. Este proyecto consistió en la presentación de un video que formularan una hipótesis del por qué desapareció esta cultura, acompañada por un viaje de estudios a las tumbas del señor de Zipán, y a partir de ahí indagaron y comprobaron su hipótesis, integrando asignaturas de comunicación, personal social, cómputo, arte, ciencia y tecnología e inglés. Fueron construyendo su aprendizaje en grupos de trabajos colaborativos y generaron sus productos en el acompañamiento de todos los profesores en trabajo en bloques. Estuvo dirigido a estudiantes de sexto de primaria. Ahora le voy a Claudia Sánchez para que nos comente un poquito más sobre el perfil de los docentes de la encuesta. Gracias. Jorge, bueno, a lo largo un poco de lo que nos ha presentado Jorge, hemos visto de manera bastante detallada
qué es lo que necesitan los docentes que han participado en nuestra encuesta. En esta parte del perfil vamos a tratar de responder quiénes son estos docentes que han participado. Como primer punto tenemos el tema de edad. Si bien es cierto, los profesores que participaron de nuestra encuesta están en un grupo bastante diverso en cuanto a edades y van desde los 22 hasta los 70 años. Tenemos como edad promedio de este grupo la edad de 46 años. La gran mayoría son mujeres, un 68,8% de los docentes encuestados son mujeres, y estas dos cifras en realidad nos parecen importantes también porque se ven reflejadas inclusive en el estudio que hizo el Minedo y que en verdad lo hace cada año la Encuesta Nacional de Docentes, en la que coincidimos con estos dos datos. Otro punto importante también de resaltar es que la gran cantidad de docentes que participaron en nuestra encuesta, 828 docentes, son representantes de 21 departamentos del Perú, pero tenemos un gran porcentaje, un monto mayoritario de residentes en Lima, que representa el 46,6%, y un grupo del departamento de Junín, que es el que le sigue a Lima, de 22,6%. De ese gran grupo del 100% de docentes, el 58,37% enseña en nivel secundaria. Esto incluye también a secundaria baja y secundaria alta, y un 78,4% labora en instituciones públicas, en escuelas públicas. Finalmente, otro dato que pensamos que es bastante importante resaltar es el tema de las áreas curriculares a las que los profesores, en los que los profesores enseñan. Entonces tenemos que el grupo mayoritario está dentro de las áreas curriculares de ciencias sociales. Esto incluye historia, personal social, ciudadanía y cívica, y que, bueno, normalmente está dentro de un poco nuestra concepción de qué docentes servicios educativos de los museos. Nuestra sorpresa dentro de esta encuesta, más allá del gran grupo de ciencias sociales, son las cifras que le siguen, ¿no? Que, bueno, están en 19,6%, que es el grupo de áreas curriculares relacionadas a las comunicaciones. Tenemos también un grupo de 11,1% que pertenecen a ciencia y tecnología y un 9,2% de matemáticas. Esto en verdad lo vemos como una gran oportunidad desde las áreas educativas del museo, pero también un reto en esta idea de poder trabajar de una manera en que vayamos incluyendo diferentes áreas curriculares y no necesariamente las que siempre hemos visto como las tradicionales que se conectan a museos de arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es parte también de un trabajo de ver el museo y las colecciones del museo de manera multidisciplinaria, y que esta encuesta también nos revela que los docentes ya lo están viendo de esa manera. Para terminar esta parte, le voy a dar paso a María del Pilar nuevamente para que nos dé un poco las conclusiones y rutas identificadas de esta encuesta. Gracias, Claudia. Efectivamente, la encuesta este estudio nos ha dado varias luces, algunas cosas, probablemente también los que están aquí participando serán cosas que quizás conocíamos, pero a través de la encuesta le podemos poner números y nombres exactos, además de ayudarnos a entender un poco de una forma más específica las necesidades que se tienen desde los docentes. Luego es la necesidad de programas educativos integrales, ¿no? Esto desde la teoría de educación de museos, y probablemente lo que desarrollan museos en otras partes del mundo lo tienen como una base para el desarrollo de programas educativos. Sin embargo, en los museos en el Perú todavía nuestros programas educativos no necesariamente tienen esa composición 360 grados, ¿no? Es decir, los no solamente buscan recursos para los alumnos o para dictar una clase, sino recursos que también puedan servirles a ellos como formación, como acompañamiento, ¿no? Básicamente, aquí es importante resaltar la importancia de que estos programas educativos puedan ser acompañados, ya sea a través de guías, de bibliografía, de espacios de discusión. Entonces, eso nos lleva a un segundo punto,
que tiene que ver con cómo concebimos el museo, ¿no? Por eso nos parecía importante preguntar a los docentes cómo perciben el museo. Y si bien muchos, como una extensión del aprendizaje, una de las ideas más importantes era también que lo ven como un potencial espacio donde seguir colaborando y trabajar confiados en el museo. Estas rutas, estas conclusiones en realidad creo que no solamente servirán al Museo Central, sino también a los demás museos, porque otro de los grandes retos de nuestro sector cultural es generar más conexiones con el sector educativo, con el cual estamos muy vinculados, sin embargo, poco relacionados directamente, ¿no? Entonces, empezar a ver a los museos no solamente como espacios que albergan objetos, sino realmente somos archivos, y somos archivos vivos en construcción, somos también espacio de laboratorio, y ser laboratorio significa ser espacio donde se crean nuevos contenidos, donde podemos trabajar de la mano para generar estas comunidades de aprendizaje de las que hablábamos al inicio. Entonces, ¿qué tenemos para ofrecer los museos para generar esos nuevos aprendizajes? Nuestro principal recurso son nuestras colecciones y todas las potencias que tienen. Creo que esta encuesta también al estar dirigida a docentes de todas las áreas, nos ha demostrado que hay mucha creatividad también de parte de los docentes de buscar esas conexiones que se puedan hacer de forma interdisciplinaria. Nosotros hemos venido explorando el trabajo interdisciplinario, sin embargo, es una ruta que queremos fortalecer y que creemos necesaria, pero va a ser imprescindible para desarrollarlo que lo trabajemos en colaboración con aquellos especialistas en cada una de sus materias, ¿no? Por ejemplo, si queremos trabajar programas educativos vinculados con temas de ciencia o matemática, la expertise la tienen justamente los docentes. ¿Qué podemos aportar nosotros como museos? El expertise en las metodologías que venimos desarrollando hace muchos años, están vinculadas al trabajo con objetos, ¿no? Al aprendizaje basado en objetos, a la mediación cultural, a generar diálogo en torno a las piezas y, por supuesto, la investigación misma de las piezas y de nuestras colecciones. No dejar de mencionar justamente por eso que es importante para nosotros tener espacios en los cuales nuestra colección puede ser accesible. Creemos que estamos en un proceso todavía de apertura, pero recientemente en febrero lanzamos nuestra plataforma digital, un sistema digital de colecciones, un catálogo en línea, donde ya se pueden consultar cerca de 1.500 piezas de la colección, no solamente que realmente ahorita en esta situación de cuarentena nos ha servido a todo el equipo, por ejemplo, para poder seguir trabajando y consultando nuestros fondos, y que es parte, y los invito a explorarla y a empezar a generar esas conexiones también desde sus diferentes áreas o asignaturas que enseñen o temas de interés, ¿no? Básicamente creemos que el docente además es esa pieza clave que nos va a permitir esta labor, esta creación de la comunidad educativa a las escuelas, y creemos que la ruta es trabajar de forma colaborativa con este enfoque interdisciplinario y también siendo un espacio que pueda permitir como una plataforma de formación y de diálogo y de intercambio, ¿no? De intercambio sobre todo. Entonces, bueno, sin más que agregar, me gustaría invitar a nuestros comentaristas para que nos cuenten. Ellos tienen mucha experiencia trabajando con programas educativos, con programas de docentes. En el caso de la Casa de la Literatura hemos tenido la suerte de colaborar en otras oportunidades. Físicamente somos vecinos. Además, la Casa de la Literatura pertenece al Ministerio de Educación, con lo cual tienen un poco más de cerca ese vínculo con la parte educativa que es tan necesario para diferentes museos y espacios culturales estrechar. Bueno, muchas gracias, José Carlos, por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí. José Carlos Vázquez Silva es consultor en educación, tiene 20 años de experiencia como docente,
asesor y líder de proyectos en TIC y educación para el sector público y privado. Ha sido ponente invitado en diversos eventos académicos en el Perú y Latinoamérica para tratar temas sobre educación, competencia digital, innovación y tecnología. Es autor de artículos y manuales sobre el aprovechamiento de la tecnología en educación. Fue jefe del portal educativo Perú Educa y gestor de proyectos de formación docente en el Ministerio de Educación. Actualmente lidera el proyecto Aula Digital de la Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa, contribuyendo a impulsar la transformación digital en más de 1.000 escuelas públicas, para favorecer a más de 18.000 docentes y 350.000 estudiantes en 21 regiones del país. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un placer estar aquí, sobre todo porque estamos hablando de educación y de cultura. Yo creo que la sinergia entre el museo y la escuela es natural. Deberían haber más puntos de contacto. Hay muchas prácticas de la escuela que deben darse en el museo. A mí me encanta cuando escucho decir que el enfoque del museo central es pedagógico. Creo que es una mirada correcta. Y también debería haber algún enfoque del mundo del museo y de la cultura que se aplique en las escuelas, porque es finalmente la educación y la cultura que están siempre de la mano y debería ser siempre así. Los resultados de la encuesta, la verdad es que al leerlos y al escucharlos, pienso que ratifican mucho de lo que en la práctica laboral que me toca a mí ejercer sucede. Por ejemplo, esta mirada del docente con relación al museo en cuanto a espacio de extensión del aula o el museo como oportunidad para encontrar contenidos útiles para su trabajo. Desde el mundo digital lo que hemos encontrado que no solamente es el contenido en sí el que el docente necesita, sino que el gran reto es el contenido contextualizado, o sea, aquel que le hace sentido al docente en el espacio en donde él trabaja con sus estudiantes. No es lo mismo una escena de la vida cotidiana en la ciudad de Lima, en un departamento, que en una casa en el centro de Quito o en la zona rural de la sierra. Los entornos son distintos, la cultura es distinta, las ciertas costumbres asociadas al lugar en donde uno vive, al idioma que habla también. Entonces los maestros cuyo trabajo consiste en desarrollar aprendizajes o ayudar a que los niños desarrollen aprendizajes significativos para los niños, necesitan que el contenido funcione para el espacio y el momento en el que se encuentran. Entonces es ahí donde el profesor no solamente necesita el contenido como tal, sino que necesita las herramientas para contextualizarlo. Entonces yo pienso que el museo lo que el museo puede ofrecer a la escuela en términos de contenido digital son aquellos insumos que le permitan al profesor crear, curar contenido adecuado para su necesidad. Y quizás los programas formativos del museo, que es también parte de lo que hacemos nosotros, tienen que ir no solamente del cómo explotar el objeto que ya existe o el contenido que ya existe, sino también de cómo el profesor podría, por ejemplo, contenido para darle sentido a una narrativa a partir de una serie de objetos, o para adecuar la forma del idioma, del lenguaje con el cual se trata. Y eso me lleva al siguiente tema relacionado con contenido, que si bien es cierto, la encuesta, por ejemplo, dice que el profesor entiende que el video es un insumo importantísimo para su trabajo. Lo cierto es que el consumo de los jóvenes, el nuestro ahora también, es multimedia. Entonces es el video, no por el video como lo típico de la televisión de un solo sentido, sino que el video como el de YouTube, quizás en donde el niño en donde el profesor o el estudiante pueden interactuar, donde pueden controlar el inicio, el fin, la repetición, el retroceder, el avanzar. Y no queda ahí, sino que además es transmedia, porque hay historias que inician en un formato de video, pero luego continúan en un formato de podcast, y luego continúan en un formato de historieta, y luego el propio estudiante continúa las historias. Nosotros tenemos un producto educativo que se llama Oráculo Matemágico, que hacemos con la Universidad Católica del Perú, que consiste en un aplicativo para que los estudiantes aprendan matemáticas jugando. Y entonces el niño
juega son una serie de personajes de leyendas inspirados en matemáticos reales, él compite con ellos y al competir va ganando puntos que le permiten avanzar más en su aprendizaje de la matemática y al revés también, aprende matemática y eso que aprende, que practica, le ayuda a tener más poderes para avanzar en el juego. Pero no queda ahí, sino que cada personaje tiene una historia detrás y hay un cuento asociado a cada personaje. Entonces los profesores trabajan las historias de cada personaje y las historias se llevan al lugar donde nació el matemático que inspiró al personaje. Entonces pasas del juego audiovisual al escrito o en PDF, luego a la animación. Luego nos dimos cuenta que muchos niños empezaron a hacer videos autoinstructivos o tutoriales que empezaron a publicar en YouTube y empezaron a aparecer formatos como el gameplay, que es un chico jugando y que otros ven cómo juega. Y entonces el producto en estos múltiples formatos permite una narrativa compleja en términos de cómo se consume y también en términos de cómo se produce. Y sería interesantísimo, por ejemplo, que las historias vivas que cuenta en los museos, en el arte, en la ciencia, en la historia, pudiesen convertirse en juegos y pudiesen convertirse en videos, en historietas y en formatos que permitan una interacción de este tipo entre estudiantes y docentes, ¿no? Entonces, eso es algo que yo quería comentar. Me parece interesantísimo que se haya preguntado por el aprendizaje basado en proyectos. Como decían, yo tengo 20 años trabajando en educación, de ellos la mitad en educación y tecnología, y lo primero que hice, me acuerdo cuando empecé a trabajar en educación y tecnología, fue vincularme a un proyecto que promovía el enfoque de aprendizaje basado en proyectos. A pesar de que se habla mucho de ese enfoque, tiene más de 50 años en realidad de existencia, y es bien complejo implementarlo en el contexto de la escuela pública por varias razones. No se viene implementando, pero con muchos retos por vencer. Por interdisciplinariedad, o sea, el hecho de que haya docentes de diferentes áreas que interactúan para proponer un proyecto de aprendizaje, es retador porque la estructura misma de cómo son las clases hace que cada quien trabaje en su momento. O sea, el profesor de matemáticas tiene su horario, de ahí se va a otro aula, de ahí se va a otro salón, luego el de comunicación lo mismo. Entonces, en la secundaria, la interacción entre maestros de diferentes áreas para ponerse de acuerdo en la formulación de un proyecto es muy complicada. Cuando se logra, que es maravilloso, suceden maravillas, pero tiene que ver con una reevaluación del proyecto institucional de la escuela, donde todos, desde una decisión de la cabeza hasta el padre de familia, se ponen de acuerdo para entre todos interactuar en una lógica de cambio, de ir en contra de la estructura de la escuela, que no está pensada para los proyectos educativos. Es más sencillo para el profesor de primaria o la profesora porque ahí trabajan todas las áreas, pero aún así la carga horaria le obliga a trabajar 6 horas de matemáticas, 5 de comunicación, y esa exigencia administrativa hace que la mirada interdisciplinaria se complique. Aún así los profesores lo vienen haciendo y, como bien dicen, este enfoque mano con el uso de la tecnología y con la vida real. Lo que ha pasado después de la cuarentena es que, bueno, ahora ya no queda otra, ahora sí ya nos desamarramos del horario de la escuela, del espacio físico de la escuela, y ahora sí lo único que hace sentido es el proyecto educativo, porque además de lo que se ha mencionado como características del proyecto educativo, también está el hecho de que te acerca a la vida real. La razón de ser un proyecto educativo es involucrar a los estudiantes en la solución de problemas reales de su contexto. Entonces no hay más realidad que la mexicana que la que estamos viviendo ahora, y ahora sí o sí queda trabajar proyectos. Ahora que ya no es posible separar la matemática del lenguaje de la historia, hay que trabajar historias completas en donde todos estos conceptos disciplinarios separados se juntan, y la vida cotidiana hace que esto sea más posible de lo que era antes. También otra cosa que se consigue con los proyectos es la autonomía de los estudiantes, porque, por ejemplo, un proyecto bien implementado promueve que los estudiantes y los maestros se pongan de acuerdo en cómo se va a evaluar, por ejemplo. O para trabajar en equipo hay que tener también un nivel de autonomía suficiente para interactuar bien en el equipo. Entonces, nunca se necesita que el estudiante tenga autonomía para aprender, y entonces el proyecto educativo funciona perfectamente para eso. Entonces, es bueno que haya una mirada de impulsar el trabajo por proyectos,
y qué bueno que también sea esa la mirada de ustedes. Y en general, o sea, pienso que toda aquella acción que permita a los maestros encontrar no solamente contenidos, sino maneras de crear contenido y más opciones de acercar al estudiante a una especie de línea de tiempo, ¿no? Porque yo veo el museo a veces como algo que te da sentido de realidad en cuanto de dónde vienes y a dónde vas, porque es como que los objetos de que se exhiben se organizan de tal manera que tú sientes cómo lo que tú eres o lo que te toca vivir ahora tuvo un origen muchos años atrás o cómo podría ser en el futuro. Y ese sentido del para qué estás aprendiendo en la escuela lo que aprendes también debería tener algo de eso, tendría que tener un poco de cómo empezó eso que estás aprendiendo ahora y para qué te va a servir en adelante. Y entonces en lo digital hacemos mucho de eso y también creo yo que desde el museo se puede hacer. La formación de los tiene también muchos retos, máxima demanda de formación docente, pero también demasiada oferta. Entonces, en este instante, conseguir para un maestro conseguir tiempo para dedicarle tiempo a capacitarse es muy retador. Aún así lo están haciendo. Nosotros tenemos en este momento casi 20.000 profesores en proceso de formación. Le dedican entre 4 horas a la semana a ingresar a las aulas virtuales a hacer actividad formativa. Yo no sé dónde sacan tiempo los profesores, pero igual lo hacen, porque una característica que tenemos los profesores es que siempre vamos a buscar resolver para poder llegar al estudiante de la mejor manera. Y ahorita lo que necesitan es conocer mejor las herramientas, tener más fluidez en la curación de contenido digital, en la búsqueda de información en Internet. Necesitan poder adecuar su lenguaje, porque el lenguaje del profesor siempre fue cara a cara con el estudiante. Entonces él ahora tiene que hablar a través de pantallas, tiene que hablar a través de interlocutores, que son los padres de familia, tiene que mensajes de texto. Entonces el profesor está ahorita buscando formas de recuperar, porque también eso, el aprendizaje es una cuestión de vínculo, de relación entre personas, entre padres, profesores y estudiantes, y eso es algo que estamos luchando por rescatar en este contexto que lo hace más difícil, ¿no? Entonces, en principio eso es lo que yo les podría decir y estoy a disposición para continuar con el diálogo. Carlos, realmente muy valioso todo lo que dices. Sí. Quizás hablar un poquito del aula virtual de la Fundación. Aula digital, sí, yo les cuento. En Fundación Telefónica tenemos un programa educativo muy grande que llega a 22 regiones del país, pero que además es parte de un programa global que sucede en España y que estamos en casi 60 países a nivel mundial. Lo que hacemos es trabajar con maestros programas formativos en el desarrollo de la competencia digital. La competencia digital del profesor, como la entendemos, tiene 4 componentes. Uno relacionado con la gestión de la información, el profesor y el consumo y la producción de la abundante información que hay ahora en Internet. El otro componente de la competencia digital del maestro tiene que ver con la comunicación, interacción del profesor a través de los diferentes medios digitales que ahora existen. Esta interacción también tiene que ver con cómo uno se presenta ante el mundo digital y cómo su perfil y su identidad digital se desarrolla, tanto la del maestro como el maestro hacia sus estudiantes. El otro componente tiene que ver con la producción de contenidos, el docente como creador de contenido digital para enseñar mejor. Y el último tiene que ver con metodologías, o sea, como aquellas metodologías pedagógicas se ven influenciadas por el uso de la tecnología y cómo podrían hacerse más potentes con la tecnología. Por ejemplo, la gamificación, el aula invertida, son modelos educativos que con tecnología se hacen muy potentes y que el docente busca cómo implementarlos mejor por sus estudiantes. Entonces nosotros venimos trabajando estos programas formativos y lo hacemos, ya será virtual, bueno, ahora todo es virtual, pero antes era semipresencial, teníamos una oferta también en campo, tenemos un equipo de casi 100 personas en todo el país que su trabajo es visitar a las escuelas y hacer talleres presenciales con los maestros, además de tener un espacio en un aula virtual
Tenemos el portal educativo Educarred. Educarred es nuestra página web que anualmente recibe aproximadamente 1,5 millones de visitas, y cualquier maestro del país puede acceder allí y puede encontrar, además de las opciones de formación, mucho contenido educativo, publicaciones actualizadas. Puede hacer contacto con expertos en diferentes temas y tener con ellos una relación a través de los foros, no del mundo educativo. Entonces es un espacio que vale la pena visitar. Uno se registra en Educarred y recibe quincenalmente un boletín que lo orienta en cómo aprovechar mejor las oportunidades. Llegamos a casi 400.000 estudiantes de zonas urbanas, rurales, aymaras, quechua-hablantes. Tenemos nuestros socios UNESCO, Fe y Alegría, la Universidad Católica, con quienes trabajamos muy de la mano. Y entonces es un trabajo que nos da muchas satisfacciones y que ahora en este contexto se ha vuelto mucho más relevante. Hemos creado un aula virtual para estudiantes. Entonces los estudiantes que antes interactuaban con la tecnología en sus escuelas, en sus aulas, ahora la utilizan en el aula virtual de Educarred. Se llama Aula Digital en Casa. Y ahorita hay aproximadamente 90.000 niños que interactúan con sus maestros en ese espacio. Estamos aprendiendo mucho de cómo lograr que los chicos lo aprovechen mejor. Encontramos que de todos los niños que se conectan, el 80% más o menos lo hacen a través del celular de su papá, lo cual hace que el contenido que desarrollas esté pensado para el tamaño de la pantalla, para un tiempo de conexión corto, y que se pueda aprovechar de la mejor manera, y que se complemente con elementos concretos del entorno del estudiante, porque no todo es pantalla. Entonces estamos intentando ir de la mano con Aprendo en Casa. Los profesores y los estudiantes acceden a la propuesta de contenidos que hace el Estado en Aprendo en Casa, y nosotros inmediatamente hacemos la implementación de eso en el aula virtual con actividades de aprendizaje, evaluaciones, otros materiales. Y entonces estamos ahí avanzando día a día, reconvirtiéndonos para poder servir mejor a los estudiantes y a los maestros, y esperando que parte de lo que hacemos finalmente sirva como modelo para que la política pública pueda también mejorar cada vez, para que cuando las direcciones regionales de educación, las UGELs, tengan las capacidades para, por ejemplo, montar aulas virtuales, lo que nosotros estamos haciendo sirva como modelo de experiencia que puedan implementar, para que el uso de tecnología en las zonas rurales, que tiene también muchos retos, también nosotros sistematizamos todo lo que hacemos y buscamos que no solamente se trate de proyectos efímeros, ¿no?, que duran un tiempo, sino que lo que se aprende pueda seguir siendo aprovechado por otros y replicado, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que hacemos y esperamos poder seguir contribuyendo de esa manera. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que para largo, creo que nos has motivado mucho, además contando con esta experiencia que tiene tanto tiempo y un alcance tan amplio, ¿no? Efectivamente será bueno ver cómo se pueden ir replicando experiencias similares. Muchas gracias, Carlos. Vamos a darle pase a Ronnie, que nos vamos a conectar por él solamente con audio. Esperemos que funcione. Sí. Ronnie Puchurri es licenciado en Educación con estudios de uso pedagógico en museos, mediación de lectura y escritura, aulas sin muros del Museo de la Escuela, entre otros. En la actualidad coordina el área educativa de la Casa de la Literatura Peruana del Ministerio de Educación y dirige el programa Abuelas y Abuelos Cuentacuentos. Muchas gracias, Ronnie, por acompañarnos. Gracias, Claudia, gracias sobre todo para poder comentar esta investigación que ustedes han realizado, sobre todo con los docentes. Es muy interesante, sobre todo, poder contar con estos resultados, con estas iniciativas, para poder saber también cuáles son las necesidades que tienen los docentes para poder trabajar, y sobre todo con estos lazos con los museos y los centros culturales.
Nosotros, o en mi caso, trabajo en Casa de la Literatura Peruana, y desde allí también nos hemos cuestionado qué es lo que está sucediendo y cómo tener que trabajar con las plataformas digitales. Parece anecdótico, pero justo ahora tengo problemas con la conectividad. Y estos problemas también son los que suscitan a muchos maestros y a muchas personas que quieren empezar a trabajar en el mundo digital. Nosotros al inicio de la pandemia también empezamos a realizar una pequeña encuesta para saber qué es lo que cómo podíamos trabajar con los docentes y qué es lo que ellos también estaban pensando. Y viendo los resultados que ustedes tienen, hay muchas coincidencias. Coincidencias en el sentido que los profesores buscan siempre una plataforma de formación virtual que les ayude a poder trabajar, pero también con algo que está sucediendo, como muchos de nosotros. Sí, comentaba que nosotros en la Cátedra de Literatura también hicimos una pequeña encuesta para saber las necesidades de los profesores, ¿no? Y cómo podríamos ayudarlos sobre todo a enfrentar este nuevo proceso virtual. Es muy interesante que la pandemia justo nos haya llevado a cuestionarnos y a trabajar de esta forma. Pero si bien es cierto, ya también estábamos pensando cómo poder desarrollar actividades de una forma virtual. Entonces, parece que hay muchas coincidencias con lo que ustedes han venido realizando, sobre todo con su encuesta. Nosotros vemos que muchos profesores, sobre todo, también tienen la preocupación de buscar nuevas plataformas de formación para docentes. El trabajo interdisciplinario, sobre todo, que realizan muchos docentes de primaria, porque trabajan diferentes cursos, diferentes actividades en conjunto. Pero aún más bien siempre nos estamos cuestionando nosotros también cómo se puede lograr esta conectividad con los docentes, aún a sabiendas que en nuestro país no todos tienen acceso a internet, ¿no? Pero aún así, al igual que ustedes, nosotros empezamos a probar y experimentar. Creo que si bien es cierto, ya hay otros museos u otras instituciones que ya han venido trabajando con toda la educación virtual, poder tenerlos como referentes para poder guiarlos y ayudarnos a cómo hacer nuestro trabajo y dirigirlo a los docentes, ¿no? Entonces, hemos tenido que investigar. Quiero mencionar que llega la Comisión Telefónica porque tiene un material muy bueno, sobre todo textos educativos, textos de lectura para docentes que ya venían trabajando estos temas. Creo que Emanuche es una entrevista muy importante y hay una presentación de ella justo del repositorio que ellos tienen y que invitamos a los docentes también a leerlo. Entonces, basándonos en ello, nosotros empezamos a volcar también nuestras actividades de forma virtual. Los talleres que habitualmente lo hacíamos en Casa de la Literatura, ahora tienen una plataforma virtual. También nuestra biblioteca ha empezado a tener repositorios que pueden ser descargados por los docentes. Pero en estas encuestas también vimos que los docentes necesitaban materiales, como trabajar en clase. Es así que empezamos a enseñar sobre todo unas fichas educativas que los docentes puedan descargar y pueden trabajar en sus sesiones junto con sus estudiantes. Vimos la importancia sobre todo que ya los docentes necesitan también desarrollar círculos de lectura, y estos círculos de lectura van muy guiados a lo que antes hacíamos el trabajo de mediación en la sala, ¿no? Entonces estamos volcando nuestros contenidos a la plataforma virtual. En este caso hemos empezado a experimentar con el Facebook. Tenemos un Facebook con el nombre de área educativa de Casa de la Literatura, y ahí los docentes empiezan no solo a tener un espacio en el cual pueden encontrar algunas actividades, sino también estamos buscando que los profesores empiecen a interactuar con nosotros, saber qué es lo que ellos piensan, saber cómo ayudarles, porque no pensamos que simplemente es brindar información y que quede en ello, sino que los docentes
puedan interactuar con nosotros saber qué es lo que ellos piensan, poder ayudarles en algunas interrogantes que ellos tienen. Entonces estamos tratando de construir una comunidad con la cual podamos ser engañados, sobre todo para los diferentes docentes, tanto inicial, tanto de primaria, secundaria, y también los docentes superiores, ¿no? Incluso teníamos programas que trabajábamos con primera infancia, íbamos a las maternidades a enseñar canciones de cuna, rumbios a las madres gestantes y a las madres que habían tenido su bebé. Entonces, esto lo hemos llevado también a tener nuestro propio oportunidad de empezar a hacer videos instructivos, empezar a hacer videos que puedan ayudar a este público a continuar haciendo estas actividades. El programa Abuelas y Abuelos Cuentacuentos, que antes habitualmente iba a las escuelas, bibliotecas u otros espacios no formales, también han tenido que transformarse. Estamos en una plataforma de Facebook y a través de ello estamos también dando los relatos tanto en castellano como en quechua para que los docentes también puedan escogerlos y puedan utilizarlos como sus estrategias. Entonces creo que hay similitudes con lo que estamos haciendo. Creo que también es hora de transformarnos, adecuarnos y adaptarnos a un nuevo mundo. Y creo que estas encuestas que ustedes han desarrollado ayudan mucho a nosotros a poder también visualizar cuáles son las necesidades que tienen los docentes y cómo podemos ayudarlos a complementar sus actividades. Les agradezco infinitamente, de verdad, la paciencia por haber tenido, por este clase de la conectividad, pero más aún les agradezco por estos aportes que tienen haciendo estos tipos de estudios para que nosotros podamos ir mejorando cada vez más en nuestro trabajo, sobre todo con la comunidad y con los docentes. Muchas gracias Ronnie, no te preocupes, sabemos que a veces así puede suceder extrañamente con el internet y en fin, gracias a ti por tu experiencia. Yo además soy testigo de la labor que vienen realizando hace muchos años. Yo creo que he podido ver que aquellas organizaciones que tenían un trabajo sostenido con docentes son aquellas que han podido, como tú dices, reaccionar y continuarla cambiando de plataforma, ¿no? Con los retos que implican estas nuevas plataformas. Yo quería ahora, si bien nos hemos pasado un poquito de tiempo, preguntarse que pueden enviar, quien tenga preguntas, que pueden mandarlas por el chat. Vamos a contestar las preguntas, las vamos a ir leyendo. Si es que tuvieran alguna pregunta específica, ya sea para todo el panel o para alguna persona en especial, si es que la pueden por favor ir poniendo en el chat. Bueno, yo sinceramente quisiera empezar también con una pregunta. Un poco los dos lo han mencionado, ¿no? Pero ¿cómo podemos visualizar esta colaboración más estrecha entre educación y cultura, ¿no? Me causa mucha alegría ver a gente del sector cultural participando de este evento. Creo que es algo que conversamos siempre, ¿no? Como ambos sectores, entre el educativo y el cultural, deberíamos trabajar más juntos, pero si pudieran dar, José Carlos o Ronnie, alguna recomendación para aquellas organizaciones que quieran iniciar un trabajo colaborativo con escuelas, ¿cuáles serían como dos recomendaciones muy puntuales que podrían dar? Sí, bueno, esto que estamos haciendo ahora es un buen punto de partida. Creo que se debería insistir con estos foros de convocatoria abierta en donde cualquier interesado puede ingresar y ya sea de la escuela, de la academia o del sector de la cultura. Creo que estos diálogos siempre deben darse porque es donde las sinergias empiezan a surgir. Luego también creo que hay una oportunidad enorme en lo digital. Esta noticia que comentaste más al inicio de la presentación de este banco de 1.500 piezas
digitalizadas, creo que es un enorme potencial. Pienso que ahora, más que antes, en donde el acceso a la educación está dándose por estos medios, deberíamos intentar darle un formato a estos objetos que permita llegar de manera lúdica, de manera sencilla a todos, y que los maestros encuentren allí una oportunidad de implementar de aprendizaje multidisciplinario. Creo que debería ser su parte, y creo que el profesor debería empezar a ver más allá de las aulas, más allá del currículum, en el marco del currículum, ampliar el escenario. Lo que ha sucedido ahora con la cuarentena es que el escenario aula de clase desapareció o se rompió. Entonces el escenario donde sucede la educación ahora es la casa, y en algún momento va a ser un espacio híbrido entre la casa y la escuela y la nube de Internet. Y ahí tendría que estar el museo, ahí tendría que estar las fuentes de cultura. Entonces, esto que digo suena pues mucho a ideas grandes, quizás un poco abstractas, pero pienso que es importante tener esas visiones para poderlas irlas aterrizando poco a poco, y creo que, como insisto, eventos como cosas como las que hacemos en Fundación Telefónica, desde el espacio Fundación, desde la web educativa, también, por ejemplo, la Casa de Literatura con lo que hace, y en la medida que sea más digital, mejor, es el camino a seguir. Perfecto, muchas gracias, muy interesante. Ronnie, acompañándonos por aquí. Sí, Ronnie, sí. Justo le comentaba que un poco la pregunta va en torno a cómo generar los vínculos entre educación y cultura. Entonces, aquí nos va a comentar su opinión. Gracias, Ronnie. Sí, creo que los vínculos entre educación y cultura siempre están en conjunto, siempre se conectan. Los espacios culturales, los museos, son espacios donde nosotros, sobre todo, podemos no solo encontrar nuestro patrimonio, no solo podemos, en nuestro caso, por ejemplo, trabajar la literatura, la lectura, pero siempre hay este vínculo con la cultura. En educación, por ejemplo, el curso de arte y cultura es muy importante, sobre todo, y no es muy explotado, digámoslo así, por los docentes, ¿no? El trabajar por proyectos es algo que también no está muy trabajado, y es algo que ya se está desarrollando en muchos lugares, incluso está dentro de la propia currícula, pero es muy importante, sobre todo, que los docentes comprendan que este vínculo con educación y con los espacios no formales siempre van a ir de la mano. Los docentes pudiesen preparar muy bien sus sesiones de aprendizaje para trabajarlo dentro de un museo, pudiesen trabajar también otras actividades junto con otros compañeros de la propia institución, ¿no? No vincular, por ejemplo, el uso de las matemáticas, el uso de la historia, el uso de la cultura y el uso de otras materias para desarrollar una visita educativa, lograr un aprendizaje esperado que se busca dentro de un espacio cultural. Entonces, siempre el vínculo a educación y cultura tiene que ir de la mano. Yo creo que todos los espacios culturales deberían tener un área de educación. Y es algo que siempre se está peleando, se está buscando que se dé. Y creo que este camino ya se está dando. Hay muchas instituciones que ya están optando sobre todo por tener un área educativa. Y creo que esa es la forma, ¿no? Y también que los docentes empiecen a trabajar y buscar estos espacios para trabajar en conjunto. Creo que nuestras áreas tienen esa función de poder relacionarnos con los docentes, poder entablar comunicación con ellos, poder planificar con ellos sus actividades, y que estas actividades se den en el museo. Puede ser de partida, puede ser al culminar un proyecto o desarrollar el proyecto en estos espacios, pero creo que siempre deben desarrollarse en conjunto para que tengan para que puedan llegar a un buen puerto, ¿no? Entonces, creo que esto de arte y cultura, educación y cultura, siempre debe ir de la mano. Claro.
Más, Ronnie, tenemos aquí algunas preguntas más en el chat. Una pregunta es para nosotros, así que la puedo contestar yo. Es ¿qué hemos planteado desde el MUSEM para impulsar o reforzar dentro de la línea de educación patrimonial? Es una buena pregunta, muchas gracias. En realidad, este estudio nos ha servido para aterrizar alguna idea de cómo continuar con este programa. Vamos a desarrollar nuestros programas educativos desde lo digital, básicamente a través de videos, pero estos videos tendrían, la forma como los estamos planteando es que sean y que permitan generar algo similar a la mediación en sala. No será igual, porque no es esta interacción cara a cara, pero sí no será solamente explorar obras o hablar de las obras como solamente este cuadro tiene estas y estas características, sino incluir metodologías desde contar historias, el storytelling, invitar a alguna acción, a pensar en qué palabra estás pensando, algunas actividades que se puedan desarrollar inmediatamente con quienes los esté mirando y que sean también dirigidos por edades, ¿no? Es importante que nuestros contenidos puedan llegar a los grupos específicos de la misma manera que lo hacíamos en el museo, pero también buscando guías para docentes que puedan servir de acompañamiento para cómo utilizar estos videos en el aula, algunas fichas de actividades y también ideas de desarrollo de proyectos en el aula, ya partiendo de como dar una inspiración a través de 4 videos, de 4 piezas que te hablen de un mismo tema, poder darle inspiración para que esto pueda ser y explorado de forma más profunda en el aula. Eso es una de los proyectos principales que venimos trabajando. Vamos a reforzar nuestra presencia virtual, ¿no? A través de recorridos mediados. Lo que hemos venido desarrollando son podcasts, ¿no? Audios con historias de las piezas, y esto se va a convertir en una especie de audioguía para utilizar el recorrido virtual, pero con este acompañamiento. Sin embargo, esto irá también de la mano con espacios de diálogo con los mismos docentes, ¿no? Y espacios de intercambio y de formación. Eso lo que venimos viendo y las luces que nos dan los resultados de esta encuesta para poder seguir comunicándolo, ¿no? Algo que me parece muy importante, bueno, de todo lo que ha comentado José Carlos, de cómo ha desaparecido el aula, de que en este espacio virtual, en esta nube virtual, esté también el museo, de la mano con los demás recursos educativos, creo que es importante y nos lleva al otro reto de cómo estar, en qué plataformas estar o colaborar para poder generar estas conexiones desde lo digital. Quizás dejar por ahí, y lo voy a juntar con otra pregunta que nos hace Julio Meléndez, además de felicitar el trabajo presentado. Menciona, José Carlos, si puedes explicar un poco más de este juego del oráculo matemático. Si hay que desarrollar juegos con una temática histórica u otras, y si es que dónde puede conocer más de este proyecto, o si es que cómo se puede contribuir con los proyectos que desarrollan desde el aula digital. Sí, Oráculo Matemático en realidad es un ecosistema compuesto por una aplicación para estudiantes que se puede descargar de manera gratuita en Play Store. O sea, cualquier teléfono con Android ingresan a la tienda de Play Store y lo descargan. También hay una versión para Windows, es 100% gratuito. Además hay un curso para maestros que actualmente está en convocatoria a través de Educared. Los profesores que están interesados se pueden inscribir y al terminar el curso reciben una certificación de la universidad.
el aprobar este curso les da acceso a una plataforma en donde los docentes pueden crear contenido para el curso, que es una forma de colaborar. Entonces nuestra intención era en este desarrollo el proponer un ecosistema digital de aprendizaje lúdico de la matemática, que finalmente se fue más allá de la matemática y al hacer los cuentos se convirtió también en la literatura, en el arte, en lo que venimos haciendo. Entonces, la forma de acceder y de encontrar más información y de estar más cerca de nosotros es registrándose en Educared, que es nuestro portal educativo. Si estamos pensando desarrollar más ecosistemas de este tipo, en realidad en este momento no. Tenemos otros desarrollos más alineados a la formación de docentes, que es el curso que permanentemente venimos alimentando. Tenemos otro ecosistema también que se llama Villaplanet, que es para niños chiquitos. Me olvidaba decir que Oráculo es para niños entre los 10 años y los 14, entre quinto grado de primaria y segundo o tercero, secundaria. Y Villaplanet es para niños más pequeñitos, de 5, 6, 7, 8 años. Igual es un mundo de ciencia, matemática, comunicación, donde los chicos van viviendo una aventura y van aprendiendo. Entonces, también todo eso es accesible a través de nuestra web. Sí les puedo contar que el grupo con el que hacemos esto de la Católica, que se llama Avatar, tiene sí desarrollos vinculados, por ejemplo, con la historia. Ellos han hecho una aplicación que se llama Cusco 1814, que también es gratuita y que es un juego de roles digital que recrea una historia previa al levantamiento de Tupac Amaru, súper interesante. Y también tienen otro que se llama Melgar, que explota el lado literario de Mariano Melgar, su obra poética, y súper bonito, te metes en el mundo de Mariano y aprendes y disfrutas. Entonces hay algunas iniciativas de ese tipo que por el momento son productos que nacen de la academia como investigaciones o proyectos de ese tipo, o de las fundaciones como nosotros. Quizás sería interesante desde el mundo de la cultura, de los museos, plantearse proyectos educativos que a partir de los temas de las colecciones o de los personajes o de los objetos de las colecciones creen historias, creen juegos audiovisuales, creen estas dinámicas de interacción con la historia, digitalizándola, ¿no? Sería súper bonito. Justamente una pregunta nueva que han hecho, y creo que la acabas de contestar, que era si es que existen plataformas relacionadas con nuestra historia. Igual voy a leer el comentario. Dice: sería genial, ya que a través de este tipo de recursos se puede generar identidad. El juego lúdico digital en estos tiempos es primordial. Si existe que estás con esto, a mí me gustaría hacer una repregunta, y es medida de cómo utilizan estos juegos en el aula, es decir, si los docentes los utilizan. Lo pregunto porque justamente en la encuesta uno de los resultados era que no vinculaban el museo con un espacio de entretenimiento, ¿no? Entonces, podíamos inferir o notar que probablemente se siente que el entretenimiento es ajeno al aprendizaje. Entonces, más bien, utilizar plataformas lúdicas muestran lo contrario, ¿no? Que es a través del juego que se genera interés en un tema y se puede generar también aprendizaje significativo con una buena experiencia, ¿no? Entonces, no sé si es que tienen... Sí, yo también me quedé pensando cuando leí esa interpretación del resultado. No estoy muy seguro si una interpretación podría ser que el docente no asocia el juego con aprendizaje. Yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos años. Más bien lo que hemos visto es que a partir de estas propuestas metodológicas que insisten en la gamificación del aprendizaje, más bien se ha vuelto más al docente el aprovechar el juego como una oportunidad de aprendizaje. Quizás y bueno, ahí también es una hipótesis, una inferencia muy a priori, no necesariamente. Puede ser más bien que así como la escuela es una estructura rígida con formatos de hace 200 años, quizás también algunos maestros asocian el museo pues como esa estructura también
antigua, ¿no? Con una forma donde hay un montón de objetos exhibidos de manera plana, entonces no necesariamente un espacio para correr, para reírse, para jugar. Yo comentaba antes de la entrevista en una campaña, una actividad que ustedes hacen de verano, donde uno podía ponerle emoticones a los objetos y el que más le gustaba, o sea, jugar en él, y cosas como esas deberían seguir sucediendo, ¿no? Alguna vez he visitado museos fuera donde estos audios que hay para la traducción tienen una versión para niños y la versión para niños viene acompañada de anécdotas, bromas asociadas a las piezas que uno está mirando o al recorrido. Yo creo que hay que jugar, yo creo que el docente también juega mucho con sus chicos, con sus niños, solamente que él también es muy institucional y la rigidez de los contextos a veces también influye en sus opiniones, pero sí pienso que el juego es clave y que los niños juegan mucho, utilizan muchos juegos audiovisuales y eso es algo que hay que aprovechar. Sí, Sí. yo te doy la razón, muchas gracias. Efectivamente, en los museos todavía somos percibidos, la institución, ¿no? Una institución muy antigua, de 500 años atrás, entonces también es parte del gran reto que tenemos de cambiar esta percepción y justamente mostrar las posibilidades sin quitar que pueda existir entretenimiento, y algo que usamos mucho, que hablamos mucho es de la conexión desde los afectos, ¿no? Desde la propia experiencia, y más bien son los afectos esa puerta de entrada para generar los conocimientos. La emoción es fundamental, sí. Quisiera preguntarle si alguien tiene alguna pregunta adicional, si es que quisieran hacer algún comentario final. Yo creo que ya estamos llegando al final del conversatorio. ¿Alguna quiere agregar, Ronnie, Claudia? Sí, agradecer la invitación de ustedes. Luego, que es muy importante sobre todo saber esta información que ustedes han recogido. Y lo segundo, lo tercero es sobre todo decirles a los profesores que utilicen los espacios culturales, utilicen los museos, utilicen las herramientas que estamos brindando para que ellos también puedan empezar a planificar sus actividades con nosotros. Yo creo que los museos estamos en esta disyuntiva y estamos también trabajando sobre todo para lograr que los docentes tengan un espacio donde ellos también puedan complementar lo que hacen en aula. Creo que el trabajo, sobre todo tanto de los docentes como de nosotros, es empezar a formar lazos, formar comunidad, y estas comunidades sobre todo puedan empezar a desarrollar trabajos interesantes, proyectos interesantes, que lo puedan desarrollar con sus estudiantes y que puedan darse en estos espacios. Si bien ahora no contamos con un espacio físico, creo que los espacios virtuales nos van a poder acercar y nos van a poder también abrir más puertas. Antes, por ejemplo, no podíamos ver tanta cantidad de docentes, sobre todo de provincia. Ahora lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo, y entonces creo que es muy importante también seguir trabajando este ámbito virtual, pero siempre al lado de los docentes, para saber qué piensan, para saber qué necesitan y también para poder complementar y también nosotros construir herramientas para ellos, ¿no? Eso era todo, y más bien agradecerles nuevamente por la invitación. Muchas gracias a todos los participantes, a José Carlos, a Claudia, a Jorge, a todo el equipo MUSEN aquí presente también, que han hecho posible este estudio. Realmente será el inicio de una nueva ruta que compartimos con muchos museos que estamos justamente explorando estas nuevas posibilidades y enfrentándonos a estos retos. Esperemos que este será también para seguir teniendo estos espacios de diálogo, de colaboración y seguir de la mano, ¿no? Estaremos en contacto. La encuesta ya la pueden encontrar en nuestra página web. El informe de los resultados están en la página de inicio del MUSEN. Lo hemos puesto aquí por el chat, y también si quieren contactar con nosotros nos pueden escribir al correo de educación del Museo Central, que es el correo
a través del cual nos hemos comunicado con ustedes y también por nuestras redes sociales. Ha sido un gusto estar esta noche con ustedes. Yo creo que sin más lo dejamos ahí para no extenderlo mucho más. Y la próxima semana podrán encontrar esta charla también, este conversatorio, por nuestra página de YouTube y Facebook. Muchas gracias y buenas noches.